entrando en mi sangre, entra sin resistencia y se mantiene en el rango saludable de glucosa, además porque son carbohidratos integrales. Entonces, aquí la pregunta que uno tiene que tener es, ¿qué causa la resistencia a la insulina? ¿Ok? ¿Qué impide que la puerta se abra? Porque el problema no es el azúcar que se acumula en sangre, que estamos viendo ese fenómeno. No es el causante de la resistencia a la insulina, la acumulación de azúcar en sangre, sino qué está pasando dentro de la célula que hace que la puerta no se pueda abrir y no se pueda acoplar el cerrojo de la insulina para abrir esos carbohidratos que nos estamos comiendo. Entonces, aquí hay algo muy sorprendente, que es que la inducción de la resistencia a la insulina en el laboratorio es una alimentación alta en grasas saturadas y baja en carbohidratos. Y esto se sabe desde los años 1920, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, 1920, alimentación alta en grasas saturadas y baja en carbohidratos inducen la resistencia a la insulina, no solamente en animales de laboratorio, sino que en personas humanas. Las dietas altas en grasas son el método más efectivo para producir resistencia a la insulina en tu hígado y en tus músculos, que de hecho ya sabemos que cuando nos imaginamos esa célula, primero tenemos que imaginarnos qué es el hígado, porque ahí es donde llega la glucosa inmediatamente después de pasarla por la primera parte del intestino delgado y entra al hígado, y el hígado tiene que decidir qué hace con eso. Las primeras células que se vuelven resistentes a la insulina son las del hígado. Y luego, tal vez tus músculos, porque sin insulina y sin glucosa, tus músculos tampoco les gusta funcionar bien. De hecho, es la glucosa su fuente de preferencia de energía, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene el tema de los carbohidratos versus la grasa, ¿ok? Y ya vamos entrando un poquito en materia, qué es lo que hace que esa puerta que no está abriendo la insulina se quede cerrada. Entonces, aquí en 1963 hubo un estudio muy interesante que demostró que la glucosa, es decir, los carbohidratos y la grasa, los ácidos grasos, son combustibles mutuamente excluyentes y compiten por su entrada en la célula. Si entra la glucosa, no le gusta que entren los ácidos grasos. Si hay mucha más glucosa, los ácidos grasos no entran tan bien, pero si hay muchos ácidos grasos, la preferencia es que la glucosa no entre, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay una competencia desleal en la célula, porque para que la glucosa entre, tal cual como hemos visto, necesita una llave molecular, es decir, necesita la insulina para que abra la puerta y la glucosa pueda entrar. La competencia desleal viene cuando el ácido graso, cuando la grasa que nosotros estamos consumiendo, entra casi que directamente a las células y no necesita llave. ¿Ok? Entra muy fácil, entra mucho más fácil, no necesita una llave molecular como la insulina que produce otro órgano para poder controlar la entrada de esos ácidos grasos. Entonces, aquí yo quiero poner un ejemplo de tener pues tal vez una comida balanceada al cual podemos tener un pan integral, por ejemplo, pero tenemos algo que es realmente alto en grasas, que es un queso. Entonces podemos hacer pues un sándwich con queso. Muchas personas comen este tipo de alimentación, le ponen jamón, le ponen cualquier cosa, pero tienen esa entrada de grasa allí con el queso, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que tenemos que fijarnos es de este lado, donde en esa proporción de lo que nosotros creemos balanceado, realmente no es un balanceado que la naturaleza ha creado, sino que el hombre ha creado y ha concentrado en un queso, por ejemplo, una gran cantidad de grasa frente a los carbohidratos que tal vez tiene el pan y que de hecho ese pan tal vez puede ser refinado. Pero bueno, en este caso vamos a ver. Entonces, esa grasa que no compite con la glucosa, prefiere entrar primero en la célula, de hecho, entran más fácil a la célula y las mitocondrias lo utilizan para energía, ¿ok? Eso es lo que la energía del ATP. ¿Qué es lo que pasa? Que si sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando grasa, lo primero que tenemos es una acumulación de grasa dentro de la célula y esta acumulación se le llama grasa intramiocelular. ¿Qué es lo que hace, de hecho, que se cierre la puerta por dentro de la célula de la insulina? Entonces aquí tú te has comido ese queso, la grasa del queso ha entrado primero, ¿ok?
Y esa acumulación de grasa ha taponado la puerta por dentro de la célula. Y entonces tú igual tienes los carbohidratos que vienen del pan, ¿ok? Y entonces ese pan y esa glucosa que ya se rompió, tienes una llave de insulina que no está abriendo porque se está trapando la puerta por dentro por esa grasa intramiocelular, ¿ok? Y se acumula ese azúcar en sangre. Esto se vio en unos ensayos increíbles. A ver si lo tengo aquí. Esto se vio en unos ensayos increíbles en personas que eran delgadas, ¿ok? Que tenían tal vez antecedentes de su familia que tenían diabetes tipo 2, pero estas personas eran completamente delgadas, pero tenían resistencia a la insulina y se hicieron estudios con resonancia magnética en los músculos de ellos, ¿no? Y a través de biopsias, donde vieron que realmente era este mecanismo donde la grasa que venía de la alimentación, la grasa dietética, ¿ok? Saturada sobre todo, entra dentro de la célula y tapona la puerta y no deja que la insulina entre en el cerrojo y abra, ¿ok? Y por eso es que vemos esa acumulación grande de glucosa, y esa glucosa puede ser por el pan, puede ser por cualquier otra cosa. Aquí es donde me pueden decir, es que yo como fruta, pero sigo teniendo resistencia a la insulina. Pero es que tienes una competencia desleal de grasa que está entrando por algún lado de tu alimentación. Eso puede ser aceite, puede ser una gran cantidad de frutos secos, eso puede ser una gran cantidad de aguacates, eso puede ser una gran, que son saludables, pero también puede ser una gran cantidad de productos animales, leche, queso, huevos, carne roja, carne blanca, pescado. Tiene una mayor proporción de grasa frente a lo que son los carbohidratos, ¿ok? Entonces, allí es donde estamos viendo. Y luego 3, esa puerta no abre, ¿ok? Ya estamos viendo que esa puerta está cerrada, no abre, volvemos otra vez al páncreas. El páncreas dice, el azúcar no se puede quedar en el torrente sanguíneo, tiene que entrar sí o sí. Le voy a mandar a un camión de bomberos con muchísimas insulinas para que aporreen esa puerta y la abran a como dé lugar. No podemos mantener, y eso es lo que dice el cuerpo, no podemos mantener glucosa alta en sangre porque es reactiva. Necesitamos abrir esa puerta sí o sí. Entonces tu páncreas secreta muchísima más insulina y ese azúcar entra. Pero sin embargo, seguimos observando esa acumulación de grasas dentro de la célula. Aporrean la puerta, entra la glucosa y la grasa pues empiezan tal vez a hacer una competencia ahí en las mitocondrias para realmente producir energía. Ahí es donde observamos que aunque tengas resistencia a la insulina, de alguna manera la glucosa logra entrar y ya no tienes una alta, sino tal vez un poquito más baja, pero en esos patrones donde la gente tiene prediabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, aunque quieran que esa glucosa entre, sigue estando en el torrente sanguíneo porque no termina de entrar nunca completa, ¿ok? No terminas de producir tanta insulina para que penetre dentro de la célula porque la célula ya está llena y dice, ya yo estoy llena de energía, no puedo tolerar más. De hecho, esa cerrada de la puerta es ese mecanismo donde la mitocondria y dentro de la célula ya tiene suficiente energía como para decir, no me cabe más, es como si ya tú hubieses comido y te dijeran, cómete igual 3 platos más, y tú dices, pero es que físicamente no me cabe nada dentro de la célula, es en el estómago. Eso mismo pasa en la célula. Le dice a la puerta de insulina, ciérrate porque no necesito más comida. Entonces ahí es donde se sigue viendo esa acumulación de glucosa dentro de la sangre en las personas que tienen prediabetes, diabetes gestacional, diabetes tipo 2. Este mecanismo, de hecho, está descrito desde 1999. Y es eso, como les había contado, que son estudios en músculos de personas en resonancias magnéticas. De verdad que es muy, muy interesante. Pero en general, a este punto de todo lo que hemos visto, de cómo entra la glucosa y cómo se tapona la glucosa por acción de la grasa intramiocelular dentro de las células, sobre todo la del hígado y de los músculos, es la definición de lo que realmente es la resistencia a la insulina. No es la acumulación de azúcar en sangre, no. La resistencia a la insulina es un desorden metabólico causado por la acumulación de grasa en tejidos que no están diseñados para almacenar grandes cantidades de grasa. Es verdad que el hígado puede almacenar pequeñas cantidades de grasa y los músculos también, pero en el momento que la entrada de grasa supera lo que puede realmente tolerar
el hígado y los músculos empieza a existir la resistencia a la insulina. Y lo que podemos contabilizar realmente es azúcar en sangre alta, pero que no es el problema el azúcar alta el azúcar alta en sangre. Es la cantidad de grasa que está dentro de la célula impidiendo la puerta metabólica de la insulina para que abra. Tu hígado y músculos están diseñados, de hecho, para comer glucosa de forma preferente. Y en épocas de escasez, ¿ok? Cuando hay escasez, cuando viene el invierno, lo que sea, pues pueden utilizar las grasas y las proteínas como un mecanismo de supervivencia. Eso no quiere decir que tú, cuando tienes un síntoma, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes algo que ya está mal dentro de tu cuerpo, que no está funcionando bien, tengas que seguir estando en un modo de supervivencia. Hay que cambiar ese chip y le tienes que decir a tus células, ok, te voy a quitar el modo supervivencia, te voy a quitar las grasas, te voy a quitar esas grandes proteínas y te voy a dar lo que a ti te gusta comer para que tú te repares, para que limpies la casa, para que vuelvas a hacer las cosas que necesitas hacer en el tiempo correcto y de la forma correcta. Los carbohidratos, de hecho, no inhiben la acción de la insulina y los ácidos grasos, de hecho, sí inhiben directamente la acción de la insulina. Y el tipo de grasa y la cantidad de grasa que comas dependerá en gran medida de qué tan resistente a la insulina puedes convertirte. Aquí es donde viene a veces el tema de la keto, ¿no? Que dicen, bueno, ok, si el pico de insulina es lo malo y no quiero una acumulación de glucosa en sangre, pues lo que hacemos es que eliminamos entrada completa de glucosa, no necesitamos tener un pico de insulina y el páncreas pues ya no se daña, ¿ok? Porque realmente, y sobre todo esto, lo que le sirve a la gente que tiene diabetes, ¿no? Esa sería la lógica, pero no necesariamente. Aunque tú estés, de hecho, haciendo el pathway, o sea, la ruta metabólica de utilizar las grasas de forma preferente y no de la glucosa, no quiere decir que no seas resistente a la insulina. Son cosas que no son mutuamente excluyentes. Entonces, aquí, en el tema de la dieta cetogénica, pues la grasa es el principal combustible, sobre todo productos animales, por ejemplo, y también aceites, coco, grasas saturadas, queso, lácteos, carnes rojas, blancas, pescado, lo que sea, ¿ok? Espero que la gente que haga esto y que esté haciendo la keto coma muchísimas hojas verdes, ¿ok? Porque eso es lo que va a ayudar a, al menos apaciguar la entrada del tema del pico de insulina. Entonces entra la grasa, se produce el combustible en la mitocondria y bueno, dices, bueno, no se produce insulina porque no hay glucosa y nada. Entonces tú igual de repente te comes una manzana, pero tú dices, ajá, y si me como una manzana, se eleva muchísimo mi glucosa en sangre. Claro, porque eres resistente a la insulina, porque de forma natural la célula te está diciendo si estoy llena por dentro de grasa, que es un macronutriente que la tengo en abundancia y que voy a producir muchísima energía, yo no necesito que entre nada a la célula. Por eso te comes una manzana, te comes una baya, te comes cualquier cosa y ves ese pico de glucosa en sangre, porque es que no va a entrar a la célula porque la célula está llena. Pero aquí viene una cosa muy interesante, es que ¿dónde dejas los nutrientes que la naturaleza ha diseñado en la fruta que nosotros nos tenemos que estar comiendo? No estamos teniendo tampoco en cuenta que la fibra también son carbohidratos, ¿ok? Y la fibra es la comida de tu microbiota y tu microbiota es un órgano adicional de tu cuerpo que mantiene tu salud, ¿ok? Los productos animales no tienen fibra. La fibra es el alimento de tu microbiota y sin fibra la microbiota es inflexible y deja de trabajar para ti produciendo esos metabolitos secundarios beneficiosos que necesitas, que de hecho pueden ser antiinflamatorios. Entonces, una cosa es que tú entras a manzana, dices, bueno, la célula para que entre, manda a los bomberos, el páncreas manda y toca la puerta hasta que la derriba completamente y entra. Pero ¿dónde está la fibra de la fruta que necesita nuestra microbiota? ¿Dónde están los otros metabolitos secundarios, fitonutrientes, enzimas, vitaminas? Todo lo que va en esa matriz de lo que viene la fruta, por ejemplo. Y aquí estamos hablando de la fruta, no estamos hablando de un carbohidrato refinado, desprovisto de todas las cosas que puede hacer que sea bueno. ¿Ok? Entonces, aquí viene algo muy interesante, que es el estudio de lo que es la cetogénica y la diabetes tipo 1.
¿Ok? Tú tienes una alimentación alta en grasas y de repente, pues eso, tienes una fruta eventual, pero ves esos picos de insulina por esa resistencia a la insulina que tú tienes de forma natural dentro de la célula cuando se consume una alta preferencia de grasas. Y aquí es donde vemos algo muy, muy interesante, que es en las personas que tienen diabetes tipo 1, que no producen insulina y que se la tienen que inyectar, son increíbles los ratios que podemos ver de qué tanta insulina necesitas para que esa glucosa entre. En personas realmente con una insulina, que son insulinos resistentes, necesitas prácticamente, no sé si hay alguna persona diabética tipo 1 aquí, pero prácticamente necesitas una unidad de insulina por cada gramo de carbohidrato que entra dentro de tu célula, ¿ok? Una unidad de insulina por cada gramo de carbohidrato que entra. Si tú viste mi desayuno arriba, yo me comí 80 gramos de carbohidrato, por lo tanto igual yo me tendría que estar poniendo 80 unidades de insulina si yo fuese diabética tipo 1. Pero en este caso, las personas que eliminan la resistencia a la insulina y que eliminan las grasas intramiocelulares de la célula, esos ratios de insulina-glucosa pueden ser 1:30, es decir, necesitan una sola unidad de insulina para poderse comer 30 gramos de carbohidratos. Entonces, tal vez una persona con diabetes tipo 1 puede pasar de inyectarse 40 unidades de insulina para poder metabolizar 40 gramos de glucosa, y cuando revierten la resistencia a la insulina a través de la alimentación, se inyectan la misma cantidad de insulina, es decir, unas 40 unidades, pero comen 300 gramos de carbohidratos. Fíjate, entonces, en una persona donde ya le han restringido toda la fruta, pasa a tener la fruta y los carbohidratos integrales como parte de base de su alimentación, su microbiota se modifica de nuevo y se vuelve muchísimo más flexible y tu cuerpo empieza a funcionar en abundancia y no en restricción. Hay algo muy, muy interesante que es el link de la grasa, ese link que existe entre la grasa y tu páncreas y esas células beta, ¿ok? Esas células betas del páncreas que son nada más el 1% del páncreas. La presencia de grasa saturada, es decir, de la que viene del aceite de coco, de la mantequilla, del queso, de la carne roja, de la carne blanca, del pescado, todo eso, genera una respuesta de lipotoxicidad en las células beta del páncreas, tanto en personas normales como en personas con diabetes. Y esa lipotoxicidad genera una muerte de las células del páncreas, una muerte de las células beta del páncreas. Eventualmente, si tú eres una persona normal que tiene una gran entrada de grasa saturada todo el tiempo, esas células de tu páncreas que producen insulina dejan de existir y puede existir un páncreas realmente, un páncreas dañado. Se ha estimado que personas que tienen diabetes tipo 2 en el momento igual que han pasado, digamos, en autopsias, personas de diabetes tipo 2 que han pasado igual 20 años con la enfermedad, digamos, de diabetes tipo 2, se ha visto que ya han perdido hasta un 50% de esas células betas del páncreas. Imagínate. Pero eso también puede estar pasando con personas normales que van a ir con el tiempo progresivo en esa alimentación que no es balanceada de ninguna manera. Ese páncreas empieza a decaer porque esas células beta que produce la insulina empiezan a morirse. ¿Qué eleva la insulina? El problema, en resumen, realmente es que no es el azúcar que entra de una fruta, por ejemplo. No, el azúcar y la glucosa es el mensajero. De hecho, ¿cuál es el problema de la insulina? Es la cantidad de insulina que necesitas para procesar esa glucosa. Y la insulina elevada es un problema para el cuerpo, lo vuelvo a decir. Cuando está elevada, se eleva por comer carbohidratos, por supuesto, pero no solamente la insulina, que lo que creemos se eleva por comer carbohidratos porque es la llave molecular para que pueda entrar a la célula. También se eleva si comemos muchísima proteína, incluso en ausencia de carbohidratos. Es decir, tú imagínate, igual que te estás comiendo un cereal con un yogur, ¿ok? Que tal vez hay proteína ahí, pero también hay grasas, pero también hay una parte de carbohidratos. Entonces, incluso si tenemos mucha proteína, incluso en un pollo o en una carne, realmente, aquí dice la carne muerta sin fibra eleva la insulina. Perdón, yo estaba viendo algunos comentarios aquí. Entonces, si hay muchísima proteína, elevas la insulina, ¿ok?
Y más allá de medir el índice glicémico, que es lo que la gente mide, no es que el pan eleva, que la glucosa eleva, que la sandía tanto, que el limón tanto, que eleva el índice glicémico. De hecho, lo que necesitamos medir realmente al día de hoy es el índice de insulina que se produce para digerir ciertos alimentos y combinaciones de alimentos también. Entonces, a más resistencia a la insulina por acción de la grasa, más bombearemos insulina al torrente sanguíneo. Y más insulina en el torrente sanguíneo significa una alta inflamación en tu cuerpo. De hecho, esa es una de las razones por las cuales yo en mi proceso del cáncer, que eso fue una de las preguntas que me hicieron arriba, es que el azúcar alimenta las células del cáncer, sí, pero también alimenta el resto de tus células. Entonces, tú necesitas una glucosa que esté acompañada no solamente de glucosa, sino de antioxidantes, fibras, nutrientes, todas las cosas que va a hacer que tu sistema inmune funcione bien, ¿ok? Porque incluso la célula cancerígena es una célula que está vuelta loca y que genera muchísima toxicidad. Si tú le das un ambiente de abundancia y sano, esa célula la va a captar tu sistema inmune y la va a matar. Hecho este inciso, ¿ok? Hay un estudio muy interesante que dice, ¿quién eleva más la insulina en nuestro cuerpo? Ya sabemos que no es el problema tener el azúcar acumulado en sangre. El problema es la cantidad de insulina que se vuelve también reactiva dentro de nuestro organismo. Entonces se hizo un estudio muy interesante y se vio en la misma cantidad de calorías, ¿ok? 250 kilocalorías, de manzana, de naranja, de un porridge de avena, de pasta de trigo, galletas con chocolate, hamburguesa con carne sin pan y un filete de pescado. El pico de insulina de las proteínas animales es igual de alto que para el azúcar refinado. Eso para mí me pareció increíble al ver estos resultados, ¿ok? Porque incluso han estado asociados es que las proteínas tienen dentro de ellas unos aminoácidos específicos que son los branches, o sea, los ramificados para la gente que hace, digamos, ejercicio, que se toma los suplementos estos de BCAA, y la metionina, que suele estar elevada en las proteínas animales, eleva la producción de insulina del páncreas, o sea, se reconoce en el hígado y el páncreas dice, voy a botar tanta insulina como si estuviese comiendo un terrón de azúcar. Eso es lo que nos está diciendo este estudio. Entonces, llegados a este punto, el problema de la resistencia a la insulina no son los carbohidratos que comemos, que tienen que ser de hecho integrales, pero incluso si fuesen procesados, el problema no es que sean procesados, sino que está bloqueada la puerta por dentro a través de la grasa intramiocelular que se acumula en las células del hígado y sobre todo también la de los músculos. Entonces, llega una pregunta aquí, ¿debo comer grasa en mi dieta? La primera respuesta, por supuesto, es sí, porque la grasa es protectora, la grasa es un mecanismo de reserva, la grasa tiene unas señales para la inflamación y la desinflamación de diferentes procesos en nuestras células, sí, pero debemos consumir las grasas que son insaturadas, integrales, que vienen a través de las frutas, de los vegetales, de los tubérculos, de los cereales, de los granos, ¿ok? Esas grasas integrales saturadas, si nosotros vemos un mango y creemos que solamente son carbohidratos, es totalmente mentira. Un mango tiene grasas, carbohidratos y proteínas, una lechuga también, un tomate también, un aguacate y un fruto seco, ¿ok? Lo que no tenemos que hacer es esas grasas saturadas, porque me he equivocado aquí, realmente no hay grasa saturada integral, pero bueno, esas grasas saturadas y las grasas trans, ¿ok? Que eso es lo que queremos evitar, porque esas grasas saturadas es lo que hacen a la larga, incluso en una persona que no tiene diabetes, es que las células beta del páncreas dejen de funcionar, generen lipotoxicidad cuando se consumen una gran cantidad. Yo sigo a varios nutricionistas del mundo que son súper famosos y todos los días en la mañana se comen un huevo, una morcilla y un tocino. La Organización Mundial de la Salud al día de hoy en su informe del 2015 ya dice que toda la carne roja y la carne procesada como la tocineta, el tocino, generan una alta incidencia de cáncer, sobre todo cáncer de colon. Entonces, no sé cómo realmente se sigue consumiendo eso. ¿Qué pasa? Que en sangre se ve muy lindo cuando consumes solamente grasa y no consumes nada de carbohidratos porque no ves. Cuando te haces el examen
de la glucosa, no ves glucosa en sangre porque no hay glucosa, pero no significa que no tengas el problema de la resistencia a la insulina allí en esa célula. La siguiente pregunta que viene aquí es ¿cuánta grasa debo comer para estar saludable y sin resistencia a la insulina? Los estudios poblacionales de aborígenes y de poblaciones longevas indican que la grasa está en esas poblaciones entre un 10 y un 15% del total de kilocalorías. Repito, 10 o 15% del total de las kilocalorías diarias. Es decir, la cantidad de energía de esa persona para funcionar en el día a día no viene de las grasas, viene de los carbohidratos, porque los carbohidratos son la fuente original de energía. ¿Qué es lo que pasa? Que al día de hoy nosotros pensamos en tener una alimentación balanceada y creemos que una alimentación balanceada significa tener el mismo porcentaje de carbohidratos, el mismo porcentaje de proteínas y el mismo porcentaje de grasas. Y eso no es así como lo ha diseñado la naturaleza para que nosotros prosperemos, ¿ok? Eso que nosotros creemos que es una alimentación balanceada, de hecho, no lo es. ¿Por qué? Porque para poder llegar a un 10 o a un 15% del total de kilocalorías diarias solamente en grasa, tienes que dejar de comer aceites y productos animales, ¿ok? Cualquier producto animal, venga de cabra, de vaca, de tortuga, de lo que sea, leche, mantequilla, huevos, tocineta, de cualquier animal, eso va a hacer que nuestro total de grasa se eleve. Incluso hay que comer las grasas que sí son poliinsaturadas, monosaturadas y poliinsaturadas, que vienen a través de los frutos secos, de las semillas de chía, también pueden elevar, pero entonces hay personas que se sientan a las 4 de la tarde y el snack que tienen son 200 gramos de almendras. Ya eso ya te eleva igual a un 22% de grasa de lo que estás consumiendo, incluso si son poliinsaturadas. Y ahí tú estás elevando una entrada, una resistencia a la insulina, incluso de grasa saludable, ¿ok? Entonces, aquí hay algo suena aquí detrás, ya está pasando el sonido. Aquí, ahí es donde me vienen, bueno, es que hay estudios que dicen que una dieta cetogénica va muchísimo mejor que una dieta alta en carbohidratos. Entonces, aquí yo les digo, sí, veo este artículo del 2010, ¿no? Donde comparan lo que es una dieta baja en carbohidratos versus una dieta baja en grasas, ¿ok? Baja en carbohidratos es que, de hecho, es sin limitación de porcentaje de grasa, puede ser lo que sea, ¿ok? Pero la que es baja en grasas, es decir, se limita al menos del 30% del total de las kilocalorías diarias. 30% del total de las kilocalorías diarias, ¿ok? Es el doble de los estudios poblacionales de gente longeva en poblaciones aborígenes. Entonces, en esos estudios donde dicen, claro, es que baja en carbohidratos, dicen solamente come 20 carbohidratos. De ese plato que yo te mostré de mi desayuno, que comí 80 gramos de carbohidratos, sería, pues eso, una ínfima parte sería una manzana. Sería un tercio, un cuarto de eso. O sea, sería absolutamente nada. O sea, nada de fruta, nada de absolutamente ningún carbohidrato de fruta que venga, por ejemplo, o las patatas, que también son interesantes de comer. Entonces, el grave error de estos estudios es que comparan dietas bajas en grasas versus dietas bajas en carbohidratos, es que la parte de la grasa no está bien diseñada en la dieta baja en grasas. ¿Por qué? Porque esa dieta baja en grasas es menos del 30%, no es baja en grasas. Y estás tomando de paso una medicación en este caso, ¿no? En otros estudios donde he visto también que cuánto es la baja en grasas, bajan al 28% del total de las kilocalorías diarias en grasas. Eso de hecho no es una alimentación baja en grasas. Pensamos en una forma normal que eso es algo balanceado, pero no lo es. Nuestras células, cuando tienen un mayor porcentaje de grasa, entran en un estado de resistencia a la insulina, y cualquier cosa en carbohidrato integral que tú consumas, por ejemplo, una fruta, va a entrar en un conflicto porque está cerrada la puerta de la insulina, taponada por la grasa que tú estás consumiendo en esa gran cantidad, ¿ok? Si nosotros diseñamos bien el estudio bajo en grasas
y alto en carbohidratos, es decir, la alimentación basada en plantas, integral y baja en grasas, donde ese porcentaje de grasas está en menor del 15%, para poder bajar ese pico de insulina que nosotros tenemos y revertir la resistencia a la insulina, que realmente es inflamatoria, sale este artículo en la revista Nature en el 2017, es el estudio Broad, donde se ve cómo una alimentación basada en plantas integral, baja en grasas, ayuda a reducir el síndrome metabólico, es decir, la gente pierde peso, la gente que tiene diabetes tipo 2 revierte diabetes y la gente que tiene hipertensión revierte la hipertensión, y todas estas personas dejan de tomar diferentes tipos de medicamentos. Allí en ese estudio sí se ha diseñado de forma correcta. La grasa en esas personas que entraron en ese estudio estaban entre el 7% y el 15% de grasas. ¿Cómo puedes lograr esto sin restricción de carbohidratos? Es que la grasa que eliminas es toda la alimentación de que viene de los productos animales. En el momento que tú metes un filete al día, ese 15% de grasa que tú estás comiendo de forma integral, con un poco de aguacate aquí, con un poco de nueces, con los cereales, con la fruta que ya tiene grasa, en el momento que tú metes un filete de cualquier cosa, eso se te dispara a 20, o se te dispara a 25, o se te dispara a cualquier cosa. Tú coges una margarina, coges igual un aceite de coco, coges igual cualquier otra cosa, y eso empiezas a disparar, y sobre todo el uso del aceite. El uso de aceite te dispara la cantidad de kilocalorías consumidas por grasas al día. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando en el mundo de la dieta cetogénica nos están diciendo que una dieta baja en carbohidratos es correcta, pero es que la cantidad de grasas que se estudiaron en esos momentos son muy, muy altas. Estas personas que han hecho este tipo de ensayo, ¿ok? Estas personas que han hecho este tipo de ensayo tienen pues una mejor adherencia a la dieta, ¿ok? Aquí me preguntan que si el aceite de coco es una grasa saturada, y ya hemos visto, por ejemplo, que la grasa saturada afecta a la longevidad y la salud de la célula beta del páncreas, ¿ok? Entonces, la otra cosa es que si ya sabemos que las proteínas también hacen un aumento, hablé de la grasa porque la grasa cierra, digamos, la puerta por dentro de la célula para que no entre la insulina, pero es que la proteína hace que el páncreas secrete muchísima más insulina. Entonces, hay una pregunta muy interesante de que es que si debo comer proteínas. Por supuesto, las proteínas son parte importante de los macronutrientes que nosotros tenemos que comer, ¿ok? Pero cumplen una función estructural. Cumplen una función estructural, lo vuelvo a decir, no cumplen una función de energética. ¿Ok? Quien debe cumplir la función energética son los carbohidratos que vienen de forma integral a través de los cereales, las legumbres, las frutas, las hojas verdes y los vegetales. ¿Ok? En su mayoría deben ser de origen vegetal, pero es que no solamente cuando consumes esas proteínas vegetales en mayor cantidad, no solamente estás bajando la resistencia a la insulina y produciendo menor cantidad de insulina también, sino que te beneficias de todos los fitonutrientes que tienen las plantas, que ha diseñado la naturaleza, los colores que tienen las plantas, las enzimas, todas las cosas que de hecho necesitamos para bajar los niveles de inflamación que pueden generar no dormir bien un día, que puede generar no estar... no salir al sol, pensar en algo mal, y realmente sí tenemos que evitar y limitar las proteínas animales. De hecho, en los estudios de las zonas azules que se consume en alguno de ellos, la base de la alimentación es de plantas, y en algunos de ellos sí se consumen proteínas animales en la menor procesamiento posible, y suelen estar en un 5% de la alimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que al día de hoy nosotros estamos comiendo grasa y animales en la mañana con el queso y el jamón, estamos comiéndonos un filete de nuevo al mediodía, y luego nos estamos comiendo un jamón y otra cosa en la noche, o un pulpo o un pescado o lo que sea que ustedes lo llamen. Estamos metiendo grasa en cada uno de los momentos del día y estamos elevando esa cantidad de grasa y de proteína, ¿ok? La proteína es importante, sí, hay muchas formas y necesito comer proteína, sí, pero hay muchas personas que tampoco están haciendo ejercicio tal que la velocidad de degradación, el catabolismo de las proteínas, necesitas comer grandes cantidades. De hecho, eso es una total mentira. Nosotros necesitamos, para realmente hacer hipertrofia, necesitamos mucho más carbohidrato que proteína, de hecho.
para poder darle energía a ese músculo. Entonces muchas personas tienen ese miedo, ¿ok? Dicho hasta este punto, ya terminando la parte de la... terminando esta parte de la presentación, ya hemos visto lo que es la acumulación de glucosa. Ya hemos visto realmente qué causa la resistencia a la insulina por dentro de la célula. Hemos visto qué genera un pico de insulina también y por tanto de inflamación en el cuerpo. Y hemos visto cómo la grasa realmente está involucrada en procesos de inflamación, ¿ok? Al día de hoy, antes de decir cualquier cosa, yo acepto que los resultados que están teniendo las dietas cetogénicas al día de hoy con respecto a bajada de peso y con respecto a bajar tal vez marcadores de inflamación es porque en esas alimentaciones se está quitando todo carbohidrato procesado y eso lo tiene que eliminar cualquier persona. El pan blanco no es comida, ¿ok? La Coca-Cola tampoco es comida, un cupcake tampoco lo es y una galleta tampoco. Si nosotros vamos a consumir un carbohidrato, cuando nosotros quitamos eso y empezamos tal vez a comer grasas más saludables, imagínate como si estuvieses un cazador, ¿ok? Y comes vegetales de hoja verde, pues compensas de hecho la inflamación que genera esa grasa saturada porque estás consumiendo a través de hojas verdes una entrada de menos inflamación. Eso no quiere decir que tú no tengas resistencia a la insulina cuando estés haciendo la dieta cetogénica, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi resistencia a la insulina visto desde esta propuesta de una alimentación basada en plantas, integral y baja en grasas? Es pasar ese porcentaje total de kilocalorías diarias de grasas al 15%. Y esas grasas que de hecho tú vayas a consumir sean las que vienen de forma original en el mango que te estás comiendo, en el arroz, en la fruta, en las manzanas, en las mandarinas, en las fresas que te estás comiendo, las patatas que te estás comiendo, en los cereales y en las legumbres. Que de hecho el consumo, el gran consumo de frutas, legumbres y cereales integrales es lo que dice al día de hoy que te da mejor expectativa de vida y mejor probabilidad de no tener muerte prematura o de tener alguna enfermedad crónica del mundo moderno como la enfermedad del síndrome metabólico, la de la diabetes y las enfermedades isquémicas del corazón, entre ellas la hipertensión. Además, es eso, consumir carbohidratos integrales con el menor, aquí dice mejor, pero es el menor procesamiento posible en la forma de frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres. Otra cosa muy importante para vencer eso, lo que tenemos la resistencia a la insulina, es consumir más de 50 gramos de fibra diaria. Es decir, que mientras más fibra puede entrar hasta nuestro intestino grueso, mejor va a ser la tolerancia de la insulina porque esa microbiota que nosotros tenemos allí va a producir unos metabolitos secundarios, por ejemplo, unos ácidos grasos de cadena corta, que van a viajar y van a modificar la función del hígado, la tolerancia al azúcar y la descarga de la insulina. Entonces, mientras más planta comemos, mejor se hace esa resistencia a la insulina y mejor funciona nuestra microbiota, que de hecho modula muchísimas cosas al día de hoy. En mi día a día, mi contaje de fibra diaria está en entre 75 y 80 gramos de fibra diaria, ¿ok? Incluyendo tomándome los zumos verdes, ¿ok? Y se recomiendan, de hecho, que la fibra que consumamos, la mínima, sea 25%. Pero es que el 25% es estar en un estado de privación de alimento para tu microbiota. Una microbiota realmente fuerte está sobre el umbral de los 50 gramos de fibra diaria. Hay formas de medir esto, por ejemplo, a través de las aplicaciones como Cronometer o MyFitnessPal, donde tú introduces todo y te hace un cálculo más o menos de la fibra que tú estás consumiendo. Además, una de las cosas más interesantes es consumir una alta cantidad de antioxidantes, entre ellos los arándanos o los alimentos con más antocianinas, por ejemplo, la col lombarda, la remolacha, las uvas tintas, la espirulina, las moras, los boniatos morados y la patata morada. Esos pigmentos de antocianinas hacen que realmente pueda modularse de forma mejor la insulina, la respuesta a la insulina y la cantidad de azúcar que se libera en sangre, con esa cantidad, digamos, la cantidad de antocianinas. Caminar después de comer y hacer ejercicio de fuerza. Ese movimiento va a generar que tu cuerpo pueda utilizar de forma efectiva la entrada de energía que está
entrando a través de tu hígado para el resto de tus músculos. Eso es lo que podemos hacer realmente para mejorar nuestra resistencia a la insulina. Mientras eliminamos o reducimos los productos animales, sobre todo los lácteos, ¿ok? Y sobre todo los lácteos, es lo que si tú tienes que empezar por algo, te diría, empieza por los lácteos y los huevos, pero también ir reduciendo al menos del 10% de tu alimentación de productos animales como carnes blancas, carnes rojas, pescados, huevos, carnes procesadas en general, ¿ok? Y también la reducción y la eliminación de los carbohidratos procesados. La harina refinada, el pan, el azúcar refinado, la bollería, las galletas y las sodas no son comida. Ya lo dije en la primera gráfica, los carbohidratos integrales no son lo mismo que la industria nos ha enseñado que es un carbohidrato. Necesitamos realmente carbohidratos integrales que vienen a través de las frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, ¿ok? Eso hasta aquí, de hecho, en el momento de la masterclass, y veo que hay varias preguntas que si quieren volvérmelas a escribir por aquí para poderlas leer, las puedo ir contestando unos minuticos. Ya sé que la clase se ha hecho un poco más larga de lo que yo quería, pero vamos a ver qué puedo responder por aquí. Vamos a ir hacia atrás. Aquí me dicen, podríamos decir entonces que este proceso es parte fundamental de nuestro sistema digestivo correcto y empieza por la boca. Bueno, en esa parte de la masterclass sí. En nuestra boca empieza la digestión. La buena salud de tus bacterias dentro de la boca también modula que tantas buenas enzimas puedas producir tú para romper esos carbohidratos. Y tu salud de los dientes también tiene que ver con esas bacterias y la cantidad de ácido que se mantiene en la boca. Esa subida de insulina por azúcares refinados, así como sube, baja, y cuando baja, por eso es que nuestro cuerpo nos pide más. Sí, Daniela, tal cual, o sea, eso es lo que nos pide. Tenemos ese crash que es muy rápido, y cuando esa curva de glucosa baja muy, muy rápido, vienen los antojos, pero vienen los antojos de algo muy, muy, muy azucarado, y es donde dices, necesito comerme un caramelo, pero es un círculo vicioso, ¿ok? ¿Qué más dice? ¿Qué debo comer para reemplazar la carne? Muy, muy, muy buena pregunta, ¿ok? Siempre pensamos que la carne se tiene que reemplazar con algo porque creemos que en el mundo vegetal estamos desprovistos o el mundo vegetal está desprovisto de proteínas. En diferentes publicaciones de mi Instagram he demostrado y en los estudios científicos que están al día de hoy, todos los vegetales tienen todos los aminoácidos que necesita el cuerpo. Ahora, debes consumir suficientes vegetales para tener la cantidad de proteínas que necesita tu cuerpo. Y ese gran consumo de vegetales como frutas, cereales integrales y legumbres, ¿ok? Te van a proveer no solamente de proteínas, sino de fibra, de glucosa y de grasa en general, que necesita tu cuerpo en la cantidad correcta. ¿Qué pasa? Que tal vez tú estás acostumbrada, o a las personas aquí cuando yo les pregunto qué desayunan, desayunan 2 galletas, un café con leche, luego en la noche, luego al mediodía se comen un sándwich con jamón y queso, no sé si puede haber alguna lechuga en el medio, y luego en la tarde se cenan un filete. Entonces, tú estás realmente reemplazándola, nunca vas a reemplazar porque es que no es el mismo alimento. Lo que sí tienes que tener en mente es que las plantas tienen proteínas, ¿ok? No es que lo que dicen allí que las proteínas de las plantas no son completas, eso es completamente falso. La ciencia lo ha demostrado. Todas las plantas tienen todos los aminoácidos disponibles. No es que la quinoa hay que mezclarla con los garbanzos, no es que los garbanzos hay que mezclarla con el arroz, no es que una es más completa, una es deficiente, no, tienen todas. Pero tienes que comer lo suficiente para tener suficiente energía y suficientes macronutrientes que fomenten el estado de tu salud en tu cuerpo. Eso da igual si tú estás comiendo cada 2 horas. Si tú no tienes resistencia a la insulina, ¿ok? Y tú estás comiendo tus frutas y sigues en el rango correcto de esa curva de que va desde 80 a 140, tú no tienes por qué preocuparte por estar comiendo carbohidratos cada 2 horas, porque estás en un rango saludable, y tu pico de insulina no es alto, aunque la glucosa vaya entrando de forma progresiva durante el día, ¿ok?
La carne muerta sin fibra libera la insulina, pues que la carne no tiene fibra y sin duda las proteínas, sobre todo por la alta presencia de esos aminoácidos ramificados, es lo que hace que se descargue muchísimo más rápido insulina por el páncreas. ¿Qué más dice aquí? El queso de cabra es tan malo como el amarillo, cualquier queso. De hecho, al día de hoy no recomiendo consumir ningún tipo de lácteo. Los lácteos son una alimentación de supervivencia y el 70% de los humanos somos, bueno, yo no, yo tengo la mutación que hace que pueda digerir bien y tolerar bien la lactosa, pero el 70% de los humanos son intolerantes a la lactosa y así son el resto de los mamíferos en el mundo. Una vez que pasa la fase, de la niñez, o sea, la fase de la infancia, ningún mamífero debe estar tomando leche y menos si es leche de otra especie. Que eso en algún momento ayuda a los humanos a poder sobrevivir, perfecto, pero no significa que es algo que necesitemos seguir haciendo para prosperar, para salir de una enfermedad crónica, un síntoma crónico, porque es supervivencia, no es prosperar. ¿Ok? Me dice, escucho la conversación y me queda hecha bolas la cabeza y noto que casi todo hace daño para el problema de la resistencia a la insulina. Aquí dicen, todo no, tienes todas las frutas, vegetales, legumbres, tubérculos, frutos secos, setas, tienes muchísima variedad. Claro, es que el mundo de los vegetales es muy variado. O sea, es que pensamos que realmente es lechuga, tomate, zanahoria, cebolla. No, es que son todas las variedades de vegetales, todas las alubias, todos los cereales, todas las cosas. De hecho, al día de hoy yo puedo decir que tengo una alimentación muchísimo más variada que la que tenía antes cuando llevaba una dieta omnívora, porque de repente pensaba que, ay, es que no tengo nada de tiempo que hacer, cojo un filete de pollo, lo paso por la sartén y me como eso y una pasta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el filete de pollo yo le ponía aceite, ¿ok? Se hace un sofrito, le pones tal vez un tomatico, pero ya el pollo tiene grasa saturada, le pones el aceite, aunque sea aceite de oliva, ya estás introduciendo grasa, que es una fuente de inflamación, y luego te lo comes con una pasta, entonces esa grasa entra con la pasta con pollo, la grasa entra primero, generas resistencia a la insulina desde tu propio hígado, y luego la glucosa se queda viendo así para dónde va, además que es una glucosa ultra refinada que no tiene fibra como si lo tendría un cereal integral y no una pasta, por ejemplo, de trigo de harina blanca. ¿Ok? El aceite no es un alimento, es un ultraprocesado y es puro marketing. De hecho, sí lo es. Aquí es donde viene un tema muy, muy controversial, que es el aceite de oliva virgen extra. Sí, el aceite de oliva virgen extra es saludable si lo comparamos frente a otras grasas. El aceite de oliva virgen extra es saludable si lo estamos comparando con mantequilla, más saludable el aceite de oliva. Si lo estamos comparando con grasa de cerdo, es más saludable el aceite de oliva. Pero si comparamos el aceite de oliva frente a una grasa integral, como lo es un aguacate, una aceituna entera o un fruto seco, va a ganar el aguacate, la aceituna y el fruto seco frente al aceite de oliva. La dieta mediterránea no es buena porque tiene aceite de oliva. Es buena porque su alimentación se basa en una gran cantidad de frutas, hortalizas, verduras, cereales y legumbres. La base de su alimentación es eso, tal que si no hay nada más procesado y entra el aceite de oliva, puede tolerar esa inflamación. Si tú estás en un umbral donde es saludable e introduces un poco de inflamación, te mantienes en la parte saludable porque tu cuerpo puede remontar. Pero si ya tú estás con un síntoma, ya tú estás con una enfermedad y le sigues introduciendo grasa por aquí, un chocolate por allá porque me siento mal, algo, nunca terminas de remontar y dices, bueno, es que lo único saludable que tengo es el aceite de oliva. Estás muy equivocada. No es así, no es así, ¿ok? El aceite de coco es malo también. Ya lo dije, el aceite de coco, de hecho, para mí, el aceite, cualquier aceite, si tú me ves aquí en la casa, mi marido compró un aceite de oliva. El año pasado compramos una botella de aceite de oliva y se gastó 1/3 en 14 meses, ¿ok?
por algo especial que habrán venido algunos amigos que hemos echado alguna cosa, pero aquí en casa los aceites los utilizo para ponérmelos en el cuerpo. De hecho, el aceite de coco para ponérmelo en la piel, el aceite de almendras para ponérmelo en la cara, el aceite de oliva lo utilizo para limpiar las tablas de cortar en mi casa. El aceite yo no lo utilizo como una herramienta, o sea, lo utilizo como una herramienta, no lo utilizo como comida. De hecho, en mi experiencia personal, y eso quiero que quede aquí, dicho para las personas que todavía están aquí, yo hice muchos cambios de alimentación en conjunto para poder liberarme de mis efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer. De ellos he tenido muchísimos. Entre uno de ellos, el que más quedaba, por supuesto, remanente, era el dolor donde se hizo la cirugía, donde se hizo la radioterapia, donde se hizo la quimio, donde se hizo todo. A mí ya el cuerpo estaba perfecto, pero incluso en la parte de la mama, que a mí me quedaba un gran dolor residual por todo ese daño que se hace físico por esos tratamientos contra el cáncer, y todo, ya yo comía solo frutas, comía muchos vegetales, comía solo integral, me tomaba mi jugo verde, tal, no sé qué. En el momento que decidí dar el salto y leí toda la evidencia científica que hay frente al aceite y que genera inflamación, dije, voy a dejar de utilizar aceite. En el momento que dejé de utilizar aceite, tardé un mes, nada más habiendo quitado el aceite para que se fuera el 80% del dolor que me quedaba debajo del brazo, en el pecho y alrededor de todo lo que me habían hecho a mí. Entonces, dime tú, yo realmente lo quité, pero no esperaba que tuviera algo en el cuerpo. Yo lo quité y observé y dije, ¿qué puede pasar con mi cuerpo si le quito otra entrada de inflamación? Y de hecho mi cuerpo decidió dejar de luchar contra el aceite cada vez que entraba y decidió empezar a utilizar esa energía para reparar lo que estaba dañado, que tiene que ver con el dolor que me había quedado. Eso es una anécdota que quiero que os quede, que yo también lo he vivido y que no es que no he notado la diferencia, es que he notado una gran diferencia en el momento que se quitó incluso el aceite de oliva virgen extra. Me preguntan aquí, mi pregunta es si los niños también pueden empezar por esto. A veces me mareo demasiado pensando qué darle a mis hijos. Una dieta basada en plantas integral y con grasas integrales, de hecho, esa es la forma de concebirla para los niños. No hay los niños necesitan una cantidad de grasas un poco superior que los que somos adultos, porque ellos están creciendo cerebro, están creciendo varias cosas, ellos sí necesitan una entrada un poco más grande de grasas. Pero es que es totalmente saludable. Hay niños que son súper saludables, hay niños que nacen enfermos, que al cambiar la alimentación, por ejemplo, niños autistas, por ejemplo, incluso que si la dieta cetogénica comenzó con los autistas, pero es que ahora no se sabía lo que se sabe ahora, una alimentación basada en plantas puede ayudar a salir del espectro autista a diferentes niños, a que estén más atentos, a que tengan menos problemas cuando se enferman a nivel de sistema inmune, que tengan mejores digestiones, que no tengan problemas en la piel, que no tengan dermatitis. Es decir, sí se puede lograr siempre y cuando sea lo mismo para el adulto, una buena cantidad de granos integrales, de cereales integrales, de legumbres, de frutas como base y de hojas verdes, ¿ok? Claro que se puede hacer. Tú luego me puedes escribir, Kelly, después, porque yo te puedo pasar una cuenta de una doctora chilena, ¿ok? Que tiene unos niños, que es una doctora, ella se llama la doctora Plant Based en Instagram. Ella tiene 2 niños que son pequeños y ella es totalmente basada en plantas. A ella no le gusta tampoco llamarse vegana porque no es lo mismo. Hay gente vegana que está enferma. Hay gente vegana que no come animales, pero come comida mala, ¿ok? Que come comida toda completamente procesada. Y de hecho eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que comer son plantas que sean lo mínimamente procesados, ¿ok? Dice, todos los aceites crean inflamación y generan resistencia a la insulina. Tengo un bebé de 1 año y come frutas todo el día y en la cena se le doy vegetales y está perfecta de salud. Estupendo. Y en cuanto a las verduras también. Ojalá mi madre hubiese educado desde ese momento. Me dice Javier que está cenando 300 gramos de hoja verde. Wow, increíble. ¿Quién tiene intolerancia a la fructosa? ¿Cómo lo debe hacer? Se podría tener una alimentación vegetal pero sin frutas. El problema de la intolerancia a la fructosa no es la fructosa. Es que los mecanismos por los cuales tú estás digiriendo esa fructosa no funcionan. De nuevo, la fructosa no es el problema, es el efecto que estás observando esas personas.
En mi programa de coaching he ayudado a diferentes personas a atravesar esta condición, ¿ok? Donde tienen una gran intolerancia a diferentes tipos de carbohidratos, entre ellos los de la fructosa, la glucosa también, o sea, diferentes que están asociados al tema de los vegetales, ¿ok? Que no tiene que ver con las leches, porque la leche también es un azúcar. Aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrenar de nuevo la microbiota y bajar la inflamación. Para poder bajar la inflamación tenemos que bajar las proteínas y tenemos que bajar las grasas, ¿ok? Tenemos que darle un tiempo a que tu microbiota vuelva a decidir qué puede tolerar en qué cantidades. Eso no significa que tú no toleres nada, sino que significa que tenemos que ir construyendo poco a poco esa flexibilidad de nuevo a tu microbiota para que el ácido del estómago vuelva a funcionar bien y la bilis que produce tu hígado, que tal vez tiene una alta resistencia a la insulina, vuelva a producirse de forma adecuada, vaya a la vesícula biliar y en la vesícula biliar se pueda acumular suficiente bilis para que se pueda digerir eso que está entrando a la primera parte del intestino delgado, ¿ok? ¿Con qué harina podemos cocinar si queremos hacer pan? Muy buena pregunta, ninguna harina. La verdad, honestamente, ninguna harina. Todas las harinas son algo procesado. Si las vas a consumir, que sean integral y que sea muy de vez en cuando. El pan no es un alimento básico, es un alimento de supervivencia. Tenemos que basar nuestra entrada de carbohidratos en frutas y tubérculos. Ahora, yo por eso mismo, cuando me hice esa pregunta, ¿y qué hago con el pan? Porque vengo de una familia italiana que hacía pan, pizza, todo tipo de cosas con la harina de trigo, me dije, bueno, es que me han quitado mi herencia, mi forma de comer, yo en ese momento me han quitado esto, ¿qué puedo hacer? Lo transformé. Entonces, puedes tener la alternativa de utilizar grano integral remojado y luego batido poco para fermentarlo de forma lenta y de eso utilizar un pan ancestral. De ahí es donde nace mi taller del mejor pan del mundo, ¿ok? Nace de allí, de decir, bueno, de repente a veces me apetece comerme un pan que sea lo menos procesado posible, que no venga de harina y que de hecho la semilla esté activada y germinada y que sea lo más fácil de digerir y que no genere un pico de insulina ni de glucosa. ¿Cuál es el efecto de la vitamina B12 cuando no se consume proteínas animales? La respuesta corta es que las proteínas animales, es decir, los animales no producen vitamina B12, solo produce una bacteria. Incluso los animales que tal vez estés comiendo les han suplementado con vitamina B12 porque en el mundo actual toda el agua clorada que se utiliza mata a las bacterias que producen la B12. Entonces, una forma muy fácil de hacerlo es tener una suplementación de B12 y las recomiendo para personas que comen tanto carne como las personas que no la comen. Muchas personas tienen deficiencia de vitamina B12 y no lo saben y creen que no lo tienen porque están comiendo carne. Error. Dice, ¿cómo inicio con esta alimentación? ¿Cómo logro un plato completo en un almuerzo, por ejemplo? Es que un plato, es un buen ejemplo, por ejemplo, el plato saludable de Harvard puede ser un buen inicio para empezar a ver. Cuando seguimos pensando en esa mentalidad de un pensamiento limitante que el plato completo solamente es si lleva una proteína, es que creemos que los vegetales no tienen proteínas, pero todo tiene proteínas. Tú puedes tener un plato muy completo de una ensalada, ¿ok? Una ensalada gigante, unos 200 gramos de hoja verde, 2 tomates, puedes ponerle un pepino, puedes ponerle remolacha, puedes ponerle un poco de quinoa, puedes ponerle un poco de garbanzos. Eso tienes un plato súper completo. Ahora, tal vez vas a tener hambre a las 2 horas, pues vas a tener que comerte otra ensalada también, o un batido, o 5 piezas de fruta, ¿ok? No es que un plato de ensalada sea deficiente, es que tienes que comer acorde. Y tienes que comer acorde a lo que te quepa en el estómago, por supuesto. Y de hecho estamos diseñados para hacer eso en ese momento. ¿Qué más me dice aquí? No se hace flácida mi piel por comer puros vegetales. Bueno, te digo la verdad, mi piel jamás ha estado tan bien desde que dejé de comer productos animales y baso mi alimentación en una alimentación basada en plantas. Ya no uso cremas, ¿ok? Solamente me pongo un aceite con aceites esenciales para poder hacer, digamos, ejercicios para liberar la tensión de la cara, pero ya no uso cremas, ya no tengo casi acné,
¿ok? Eso es algo que se ha mejorado muchísimo con la alimentación basada en plantas. Y de hecho tengo muchísima más salud en la piel. Tiene un color espectacular, ya no tengo ojeras, ¿ok? Ya no uso cremas en el cuerpo. Ya dejé de utilizar cosméticos porque ya ni siquiera veo que necesito maquillaje. El maquillaje también muchas lo utilizamos porque nos vemos ojeras, porque nos vemos un aquí, porque nos vemos un tal, y decimos queremos cubrirlo, pero es que en una alimentación realmente con una alta densidad de nutrientes, tu cuerpo produce lo que necesita producir. Si lo que te preocupa es producir colágeno, tu cuerpo producirá colágeno de acuerdo a la entrada de proteínas que tú estés consumiendo porque tu cuerpo puede producir colágeno, ¿ok? El colágeno no va a venir de la carne que te estás comiendo, no. Esa carne va a entrar, se va a dividir, vas a quitar todas las proteínas y luego pues eso vas a producir tu propio colágeno. Y si tienes los compuestos antioxidantes que rodean esas proteínas que tú estás comiendo, vas a tener una piel espectacular. La última pregunta, a ver qué digo aquí. Daniela dice, yo sigo sin entender cómo las personas le siguen teniendo miedo a la fruta, pero no una cena con jamón, queso y soda. Es verdad, yo tampoco me lo explico, pero tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la publicidad que se hace de esas comidas y la facilidad con la que se encuentran en el supermercado. ¿Puedo cambiar la leche de vaca por la leche de almendra? No es un sustituto, ¿ok? Si quieres cambiar porque quieres algo líquido, sí. Si quieres cambiar la leche de vaca porque te preocupa el calcio no está en la leche de almendras, está en las hojas verdes, en el sésamo, en las almendras que te puedes estar comiendo, pero de hecho la mayoría en las hojas verdes como espinacas, como rúcula, todas las lechugas también, ¿ok? Y a lo último, aquí me dice, aquí, ¿cómo se cocina sin aceite? Con caldo de verduras, por supuesto. Pues nada, aquí hay muchísimas más cosas. La gente me dice muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Hasta la próxima, me he tardado un montón. Ya sé que la gente ha ido saliendo, pero realmente me encanta que hayan estado aquí. Yo saben que estoy del otro lado. Yo soy coach, ¿ok? Te puedo ayudar a atravesar los síntomas que tienes y tener una salud mejor a través de un cambio de alimentación y un cambio de estilo de vida. Saben que estoy en el Instagram, saben que respondo todos los mensajes cuando puedo, por supuesto, si no estoy haciendo reels, ¿ok? Y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Si les gustó esto, por favor, déjenme un comentario en el Instagram, en la publicación esta de la Masterclass. De verdad que os agradezco enormemente de que hayáis tomado el tiempo de aprender. Y por supuesto, si queda alguna duda de eso que yo he escrito, me gustaría decirles y terminar que la fruta es vida y salud. No le tengas miedo a la fruta. En la fruta hay fibra, agua, minerales, enzimas, antioxidantes, fitoquímicos y vitaminas que son diseñados por la naturaleza para que tú los tengas todos los días para prosperar. Me gustaría también, si alguien sabe, detallar a su influencer a que demuestre que la fruta y los carbohidratos integrales en un ambiente bajo en grasas elevan los picos de glucosa, causan resistencia a la insulina y causa diabetes. Si tu influencer logra demostrar con algún artículo científico que eso sucede con la fruta y los carbohidratos integrales, por favor, que me lo diga, pero realmente no existe evidencia científica que eso pasa con la fruta, los carbohidratos integrales en un ambiente bajo en grasas, ¿ok? Ha sido un placer, gracias a todas por estar aquí, hasta la próxima. Un abrazo y besos a todas, ¿ok?